Mi gente, hoy tenemos la comparación de dos afeitadoras que yo puedo considerar que son muy buenas, de las mejores que yo he usado, ¿ok? De las mejores que tengo presente, tal vez porque para mí la Andis también fue importantísimo. La Andis fue una afeitadora que la verdad también me gustó bastante, pero pues a medida que iban saliendo más cosas, yo hoy en día tengo estas dos afeitadoras como mejores, ¿ok? ¿Por qué no tengo la Valentian Cool aquí o la Pop Barber, digamos, ¿no? Que vendría siendo también la misma y también la misma que la Rebel? ¿Por qué no las tengo aquí? Porque estas afeitadoras de aquí son de las que yo aconsejaría, sea para iniciar, sea para intermedio, sea para profesional. ¿Ok? Por ejemplo, la Pot Barber no podría colocarla aquí porque es una afeitadora un poco agresiva, un poco que si no estás con cuidado puede resultar a lastimar como puede resultar a crear líneas, ¿ok? Y eso para principiantes pues no es recomendable. De todas maneras es muy buena si tienes experiencia directamente puedes irte por esa Pot Barber o Valentian Cool o Rebel si no lo vas a conseguir esas afeitadoras en AliExpress. Estas las tengo aquí, yo creo que son mejores en cuanto a calidad de materiales, en cuanto a sonido y funcionamiento. Me gustan más estas, ¿ok? Por eso es que les traigo a comparar estas dos que ven aquí, ¿ok? Primero que todo vamos a ver la ergonomía. La ergonomía, y eso es algo de tener pues muy en cuenta, porque ese es un punto importante, ¿no? De tener en cuenta, obviamente. La ergonomía aquí es mucho mejor que la Meisho. ¿Okay? Por cierto, no les dije los nombres. Esta es la Babyliss Shaver FX3 Black. Ok, así es el nombre, muy largo. Esta es la Meisho M7. Ya, ok. Importante, ok, como les estaba diciendo, la ergonomía de la Babyliss es mucho mejor que esta de aquí. Pero es que es mucho mejor, mucho. Ya, tienen, esta parte de acá es más delgada. Ok, esta parte de aquí tiene para apoyar el dedo. Acá también, vean cómo es la forma. Se adapta a la mano, sea en esta manera y sea en esta manera. Ok, por eso es que esta ergonomía de aquí es mucho mejor que la Meisho. La Meisho no está mal, pero es que es un modelo como que, ¿entienden? O sea, no hay forma, ¿entienden? No tiene forma. O sea, no está mal, pero para la comparación, esta es mucho mejor. Interruptor o botón de encendernos, digamos que ya aquí digamos que es igual en todas dos. Simplemente que algunas personas, como yo también, nos hemos acostumbrado a encender de esta manera. ¿Ok? La Andis lo tiene acá adelante, ¿ok? Pero esta aquí lo tiene aquí y esta lo tiene acá abajo. ¿Cuál elijo yo? El de la Babyliss. ¿Ok? Lo encuentro como que un poco más cómodo y más rápido. Más rápido para que llegue el dedo, no más rápido que se encienda. Acá no está mal, pero es que yo hubiese gustado que lo pongan un poquito más arriba como lo hizo la JRL, que la JRL es la misma afeitadora que esta. La JRL lo tiene aquí al centro y ese es un puntito mejor, ¿no? O sea, no está mal ahí. Ok, no está mal. Acá pues, que ya que las encendí, vamos a decirles lo que tiene, ¿no? La acá promete 8000 RPM y la acá 10000 y se siente la verdad. Escuchen. Babyliss. La Babyliss un poco más fuerte. También que se está volviendo ya ruidosa, pues porque creo que hay que cambiarle las mallas, a pesar que yo veo que están pues bien sanas. De todas maneras estas láminas son así. Ok, vamos si se ve. Ok, y la Meisho La Meisho no tiene mucho tiempo conmigo. De todas maneras, esta es la que he usado bastante y vean cómo están bien sanas. ¿Okay? Pero porque yo utilizo varias, ¿no? Depende del cabello, depende la piel y ya eso es lo que me lleva a usar una o la otra, ¿no? La Valentian Cool va pero demasiado sin miedo que me da miedo a mí de lastimar un poco. De todas maneras, la Valentian Cool es más potente que las dos, ¿ok? Esta sí es potente, no irrita, no irrita. La puedo acercar bastante a la piel, no lastima, ¿ok? Esta de aquí también la puedo acercar a la piel, que no irrita ni lastima, ¿ok? Ahí están, pero es un poquito más fuerte la Babyliss. Ahora, materiales de construcción. Aquí me quedo con los materiales de la Meisho. Es mucho mejor, me gusta mucho más los materiales de construcción de esta respecto a la Babyliss, ¿ok? Me gusta mucho más esta. Diseño. La ergonomía es mejor aquí, pero en cuestión de diseño, a cómo se ve estéticamente, me quedo otra vez con la Meisho. Es que es muy bonita, es muy elegante esta aquí. ¿Entienden? Esta aquí que tiene un sistema que se apaga. Ok, pero es que no es tecnología eso, simplemente que le han hecho pues
a mí digamos que no me cuesta nada apagarla directamente de ahí. Ok, nada más. Algo, por cierto, también interesante es que las dos tienen un LED de... Tienen un LED para ver la batería. Pero es mucho mejor el de la Babyliss porque trae puntos, ¿no? O sea, trae niveles. ¿Okay? Trae los niveles en esta parte de aquí. 4 niveles, que en este caso me quedan 3. Ok, 4 acá, simplemente se enciende. Cuando se está descargando, va parpadeando de color rojo. Bueno, la tecnología de esto de aquí, para mí eso no es tecnología, ok, que se apague en cuanto pongo la tapa, ¿no? Para mí eso no es tecnología. Tecnología es el sistema que tiene por dentro, ok, el sistema que tiene aquí. Esto para mí es tecnología. Vean. O sea, algo nuevo que no se ha visto, okay. O sea, que yo no lo he visto, pero vean. Ok, muy chévere, que es la levitación magnética. Ok, como vieron, y luego para colocarla tienen que hacer un poquito de fuerza. Ok, la tapa, vean. Ok, no es que sea todo magnético, lo que pasa es que tiene el imán ahí adentro. Ok, porque esto se va a quedar pegado aunque si yo la pongo así. Ok. Ok. Pero en cuestión de trabajo, ¿cuál recomiendo yo? A ver, te voy a recomendar algo. Depende del precio que encuentres la Babyliss, te voy a decir pues la Babyliss. Pero es que esta de aquí cuesta como, creo, 3 veces menos que la Babyliss. Está alrededor de 40 a 50, depende de la promoción y depende si la compras sin caja o con caja. La Babyliss está de 120 a 150. Acá en Italia, okay, acá en Europa, digamos, ¿no? La Medishow es muchísimo más barata en cuanto a mí me gusta más los materiales de construcción de la Medishow. Ok, me gusta más esta que los de la Babyliss. La ergonomía, me gusta más la ergonomía de la Babyliss. La Babyliss es más potente que esta y se siente, no solo por números, sino que se siente un poco más potente. La diferencia también principal que me estaba olvidando son las láminas. Vean, son 2 pequeñas y una grande. ¿Qué cambia? Prácticamente la Babyliss, si la uso en esta manera, si la uso así, pues voy a usar las 2 láminas. Si voy a usarla así de esta manera, pues voy a usar una. Y en ese caso, pues es una y pequeña. Acá directamente sea que la use de una manera o la otra, es una lámina grande. Es opcional, es lo que busques tú, ¿ok? En cuanto a funcionalidad, trabajan igual. ¿Ok? Normalmente se usa siempre una lámina, ¿ok? Yo es rara la vez que la use de esta manera para usar las 2 láminas, ¿ok? Siempre uso una. Por eso me he encontrado comodísimo con la Medishow. Si tú eres uno que ya compra en AliExpress, la Medishow es para ti. Si pues estás en el continente americano, se te hace mucho más fácil conseguir la Babyliss, es de la mejor que yo he usado. Es la mejor que yo he usado en cuanto a funcionalidad, ergonomía, potencia y todo. Calidad-precio, calidad-precio. No es que tiene que ser barata para que sea calidad-precio, sino es que tiene que ser lo que tú estás pagando tenga un valor suficiente, ¿no? Para lo que tú estás pagando. Eso es calidad-precio. Sales ganando tú como consumidor. Pues es muy buena la Babyliss. Pero si ya eres uno que sabe cómo comprar en AliExpress, sabe cómo son las cosas en AliExpress, te vas a llevar algo de mucha calidad por ese precio de 40, 45 euros o dólares. Si ponemos aquí, por ejemplo, la Valentine Cool o la Pot Barber, la traigo directamente aquí. Ok, está aquí. Si tendría que elegir una, esta está alrededor de 30 por ahí. Siempre está, pongámosle 30, fijo, porque siempre está sube y baja, ok. 30, 45 y 140. ¿Cuál te recomiendo yo? Para todo público, recomiendo Medishow Babyliss. Si ya eres un intermedio, tienes mucho conocimiento, ya sabes controlar tus máquinas, Valentine Cool, ok. Porque es bastante potente. Si es por cuestión de materiales, de durabilidad en el tiempo, Medishow y Babyliss. ¿Okay? No es que esta sea mala, simplemente que pues en comparación los materiales de acá son mejores. ¿Okay? Si te gusta algo silencioso, algo tranquilo, si quieres comprarte las JRL pero no te alcanza, acá está la opción principal. ¿Okay? Esta es mucho más silenciosa. ¿Okay? Sientan la diferencia. Vamos a encenderla todas tres. Sientan la diferencia. Ahora está la Babyliss, se va a escuchar silenciosa al lado de esta.
Es fuertísima, mi gente, es fuertísima. Escuchen la diferencia. Que la Made Show no es que no tenga fuerza, tiene fuerza. Yo creo que quizás no es suficiente, la suficiente es esta, ¿ok? Pero es que con esta puedes trabajar y conversar a la vez tranquilo. Es una afeitadora bien suave, bien suave. A mí me gusta cómo está esta, a mí me gusta. Pero yo uso las tres para trabajar. Esto ya depende del cabello, depende de la piel, ¿no? Así que, pues mi gente, compren la que ustedes decidan, ¿no? O sea, yo ya le di los puntos, compren la que ustedes decidan. ¿Por qué no traigo afeitadoras, por ejemplo, de la gama? No traigo afeitadoras de Wal, no traigo otras Andis. Bueno, la Andis, la única nueva que he sacado es la que tiene el mango un poco largo, ¿no? Y esa es muy cara. Las de la gama, los repuestos son muy caros, ¿ok? Ellos te venden separados las láminas y las cuchillas internas. Ellos te venden separado eso a 30 euros cada una. Y pues las dos son 60 euros. En cuanto a la Babyliss, te vende 30 euros ya las dos cosas, sea las láminas que las cuchillas internas. Estas de aquí, los repuestos te cuestan como 15 euros las dos cosas. Y la Made Show también, alrededor de 15 euros las dos cosas, el cabezal completo. Yo no tengo que decirles nada más. Es elección de ustedes, ¿ok? Para todo público depende el precio, ¿ok? Y esta pues si ya tienes experiencia, aunque sí es la más barata. Y nos vemos en otro video.